Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, tenemos que precisar que la iniciativa que envía el presidente de la República no es ni una ocurrencia ni una improvisación, como algunos han tratado de dar a entender. Debo decir como antecedente que en el año 2004, el hoy presidente de México presentó a la nación su proyecto alternativo de nación. En el capítulo 3 de este proyecto, él plantea la importancia del sector energético como palanca del desarrollo nacional. Y él afirma: como hemos sostenido, debemos impulsar un modelo de desarrollo económico a partir de nuestra experiencia histórica, el aprovechamiento racional de los recursos naturales, la laboriosidad de la gente y las ventajas comparativas en el mercado internacional. En concreto, hemos de plantear la utilización de los recursos energéticos como palanca del desarrollo nacional. Desde luego existen otras posibilidades y deben promoverse otros sectores y ramas de la economía, pero nada es más estratégico para alcanzar un crecimiento sostenido que impulsar el aprovechamiento integral del petróleo, el gas y la energía eléctrica. Más adelante, en este mismo documento, plantea que es indispensable aclarar que no permitiremos la privatización de la industria eléctrica y el petróleo. Estos recursos no son del Estado, son del pueblo, ni del gobierno, pertenecen a la nación. Son recursos de todos los mexicanos. Y cierra este capítulo con la siguiente afirmación. En resumen, la propuesta es fincar las bases del desarrollo nacional en el aprovechamiento y la modernización del sector energético. El objetivo es sencillo: aprovechar los recursos energéticos para fomentar la industrialización del país, generar empleos y ser competitivos en el mercado mundial. Posteriormente, en el año 2017, en los 50 lineamientos básicos del proyecto alternativo de nación, comprendidos en los puntos 23, 24, 25 y 27, reafirma los mismos conceptos que acabamos de mencionar. Quiero también destacar que durante las discusiones que se llevaron a cabo para la firma del Tratado Estados Unidos-México-Canadá, el licenciado López Obrador, aún no siendo presidente en funciones, sino que era ya presidente electo, fue invitado a participar en estas negociaciones y él mantuvo una posición muy clara, muy firme, en el sentido de no ceder en el tema de la soberanía nacional. Particularmente, el gobierno anterior ya había negociado el capítulo 8 de este tratado, que comprendía alrededor de 100 cuartillas, donde se comprometía la soberanía de nuestro país en el tema energético. Finalmente, esas 100 cuartillas se fueron al bote de la basura y quedó solamente una cuartilla donde se establece lo siguiente. Artículo 8.1. Reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos sobre los hidrocarburos. Hablo de hidrocarburos porque nosotros vemos este tema como un tema integral. Repito, gas, petróleo y electricidad. En el subíndice 2 dice este Tratado Estados Unidos-México-Canadá, hago referencia a la afirmación del doctor Carlos Hurtado, en el sentido de que la reforma traería consigo contingencias importantes a los tratados Telecán, Temec, etcétera, para afirmar que no es así, porque en este capítulo, en este apartado 2 del capítulo 8 se menciona, y quedó así firmado, que en el caso de México y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen que, inciso A, México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna. Eso, el inciso B dice: México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, puntos suspensivos, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Hay que recordar que durante la visita de la Secretaria de Energía a nuestro país, los grupos conservadores
especulaban de que venían a regañar al presidente sobre el tema de la reforma energética, que le iban a jalar las orejas, etcétera, pero porque además se pensaba que podría causar precisamente algunas contingencias en el TEMEC, lo cual es absolutamente incorrecto. La secretaria de Energía de Estados Unidos tuvo un buen diálogo con el presidente en ese sentido y creo, como ha dicho el presidente, se convenció de que México obra con soberanía y que esta reforma energética va orientada, por un lado, a combatir el tema de la corrupción, que tanto estuvo presente en las instituciones del gobierno, como también a defender invariablemente la soberanía nacional. Y por otro lado, este foro hay que tenerlo muy en cuenta, o este Parlamento abierto, se desarrolla en una profunda lucha conceptual. Más técnicamente hablando, es una lucha semántica, pero en el fondo es una lucha ideológica entre dos proyectos de nación, uno surgido de la Revolución Mexicana, plasmado en los artículos fundamentales de la Constitución del 17 y retomado por la Cuarta Transformación, contra todo el aparato ideológico conceptual generado en el periodo neoliberal, orientado a justificar el saqueo de los recursos naturales, económicos, humanos y financieros de la mayoría de los países del mundo por las grandes transnacionales, pero también para afianzar su dominio e incrementar la corrupción por su influencia, que ésta se extendió. Por ello, a algunos intelectuales, digamos, honestos, pero con todo el bagaje ideológico neoliberal, les cuesta trabajo entender o disimulan no entender la profundidad de la reforma que propone el Ejecutivo Federal, ya que el contenido de los artículos 25, 27 y 28 son antagónicos y contrapuestos totalmente al modelo neoliberal. Destaco el artículo 28. Hay que leerlo con mucha claridad, donde se afirma que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza en actividades estratégicas. Entonces, si aquí hablamos de que la CFE es un monopolio, pues yo lo remito a que leamos todavía el texto actual del artículo 28, porque sí hay excepciones efectivamente, pero para la defensa de la soberanía y para bienestar de nuestro pueblo. Por otro lado, es importante la modificación que se propone en el artículo 28 constitucional, que desde mi punto de vista es el alma de la reforma que hoy se presenta, porque actualmente se consideran actividades estratégicas, ustedes saben, correos, telégrafos, radiotelegrafía, extracción de minerales radioactivos, energía nuclear, etcétera, y en lo que se refiere a electricidad, actualmente menciona que el Estado realizará la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Pero en absoluto menciona la generación de energía eléctrica, que es el tema central, uno de los temas centrales de esta reforma. En consecuencia, la modificación a este artículo plantea que desaparezca este tema y que se considere como actividad estratégica para el Estado la electricidad en todos sus aspectos, no solamente en la planeación, el control del sistema eléctrico nacional, sino también en la generación de energía eléctrica. Es más, la CFE tiene capacidad instalada para generar más energía eléctrica que la que actualmente genera, y sin embargo esta reforma es generosa porque lo que plantea es que el Estado mexicano generará por lo menos el 54% de la energía eléctrica, aunque puede generar más, y las empresas de la iniciativa privada generarán a lo más el 46%. Repito, todavía para las empresas privadas esta reforma es una reforma generosa, si así se pudiera ver. Y el otro tema central es que incorpora el litio como una actividad estratégica, y algo que llamó la atención de nuestros diputados y legisladores en general, también habla de otros minerales estratégicos. No se ha hablado mucho de ese tema, pero entiendo que estos otros minerales estratégicos por lo menos deben considerarse los minerales de tierras raras, por lo menos, porque
las aplicaciones que ellos hoy tienen con las nuevas tecnologías y para el desarrollo energético del planeta son esenciales. Y nos da mucho gusto también que, derivado de esta modificación, si se acepta, que esperamos que así sea, el Estado creará una empresa propia para la explotación de litio. También tenemos que romper ese dogma neoliberal de que las empresas del Estado no son eficientes. Al contrario, nos da mucho gusto también, ojalá y los diputados de esta legislatura, en aras de la soberanía del país y de la bienestar del pueblo, aprueben esta modificación a los artículos 25, 27 y 28. Muchas gracias.